¿Crees que sabes por qué tanta gente rechaza a los inmigrantes? Piénsalo 2 veces. Esto no va de fronteras, ni de leyes, ni de economía. Va de algo mucho más profundo y mucho más incómodo. Porque, ¿y si te dijera que ese inmigrante que tanto temes no es más que un reflejo de algo que tu inconsciente no quiere mostrarte? Cada vez que señalas a alguien de fuera, estás revelando algo que llevas dentro. Algo que no has querido ver, algo roto, herido y olvidado. En este video vamos a explorar cómo la teoría de la sombra de Carl Jung explica el rechazo al otro mejor que cualquier noticiero o discurso político. Y aquí viene el golpe. El problema no está allá afuera, nunca lo ha estado. El miedo, el enojo, el rechazo vienen de tu propio condicionamiento, de lo que aprendiste sin cuestionarlo. Vamos a hablar de por qué las sociedades buscan enemigos cuando no se atreven a mirar sus propias fracturas. Cómo se fabrican prejuicios en masa usando atajos mentales. Y por qué el inmigrante no es una amenaza, es una prueba de tu madurez, de tu integridad. Y de qué tanto estás dispuesto a dejar de ser solo un producto de tu entorno. Si te quedas hasta el final, no solo vas a replantearte lo que piensas de los inmigrantes, vas a descubrir las fuerzas invisibles que han moldeado tus ideas, tus emociones y tu identidad desde que eras niño. Este no es un video político, es un espejo. Y cuando te atrevas a mirar en él, jamás volverás a ver el mundo, ni a ti mismo, de la misma forma. Hay una incomodidad silenciosa que muchas personas sienten cuando alguien que no encaja camina por su calle. No siempre es obvia. A veces es solo un nudo en el estómago, una mirada demasiado larga, una puerta que se cierra más rápido de lo normal. Casi nadie lo admite, pero está ahí, callado, constante. Carl Jung diría que ese malestar no viene del inmigrante, viene de adentro. Lo que tememos en los demás, muchas veces, es lo que hemos enterrado dentro de nosotros. El inmigrante no es el problema, es el espejo, un lienzo vivo donde se proyectan nuestros miedos más profundos. Miedo a la escasez, a perder el control, a ser reemplazados, al caos. Y esos miedos no nacen en los periódicos ni en las políticas, nacen en la psique, en las partes de nosotros que nos negamos a mirar. Y como toda sombra, tarde o temprano, exige ser vista. En muchos barrios humildes, la gente crece creyendo que su valor está ligado a su territorio, su trabajo, su colonia, sus costumbres. Así que cuando alguien ajeno cruza esas líneas invisibles, se activa algo primitivo. No se trata de nacionalidades, se trata de identidad. El inmigrante se vuelve un recordatorio ambulante de lo frágil que puede ser nuestro yo construido. Si realmente estuviéramos en paz con quienes somos, no sentiríamos esa amenaza. Pero cuando la autenticidad es reemplazada por el condicionamiento, por discursos políticos, por prejuicios heredados, por los medios de comunicación, dejamos de ver personas y empezamos a ver enemigos. Eso es la sombra actuando. Y Jung advirtió, mientras más la ignores, más violenta se vuelve. Especialmente cuando se disfraza de orgullo nacional, de seguridad o de valores. En la psicología junguiana hay un concepto llamado proyección. Es cuando atribuimos a otros lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Eso es lo que sucede con la migración. La gente proyecta su ansiedad económica, su miedo al fracaso, su inseguridad sobre alguien más. Piénsalo. El inmigrante no causó que perdieras tu empleo, ni que subiera tu renta, ni que tu barrio cambiara. Pero cuando te sientes sin poder, buscas a quién culpar. Y el inmigrante, vulnerable, diferente, sin voz, se convierte en el blanco fácil. Él refleja lo que no sabes cómo procesar. La pérdida de control, el miedo al cambio, la incomodidad de no saber qué sigue. Pero la sanación no viene de culpar, viene de confrontar.
Y esa confrontación no empieza en la frontera, empieza frente al espejo. Un hombre que confía en su valor no teme ser reemplazado. Una mujer que conoce sus raíces no se asusta por costumbres ajenas. Y sin embargo, hay países enteros construyendo muros, porque no saben construir paz interior. Jung creía que las sociedades también tienen un inconsciente colectivo, herencias invisibles formadas por su historia, su dolor y sus silencios. Cuando una cultura no quiere mirar su sombra, inventa mitos para justificar sus miedos. Son delincuentes. No comparten nuestros valores. Vienen a destruir nuestro estilo de vida. Esas frases no son hechos, son defensas. Una armadura psíquica para proteger una identidad que se siente herida. Y lo verdaderamente aterrador no es el inmigrante. Es darse cuenta de lo vacía que se vuelve nuestra certeza cuando no está anclada en el autoconocimiento. Vamos a bajarlo a lo cotidiano. Imagina a un hombre que fue educado para creer que debe ser el proveedor siempre. Un día lo despiden. Su orgullo se quiebra. Camina por la calle y ve a un inmigrante trabajando en la obra, con la frente en alto, las manos gastadas y una sonrisa en el rostro. Ese momento duele. ¿Pero por qué? No es envidia. Es el dolor de sentirse insuficiente. El inmigrante le recuerda lo que él solía ser, fuerte, útil, lleno de vida, pero en vez de enfrentar ese dolor, reacciona, culpa, proyecta, y ahí está la verdadera tragedia. No en la pérdida del trabajo, sino en la negativa a dolerlo, a crecer a través de ello. Jung decía, lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y hoy en día, mucha gente está confundiendo proyección con protección. Entonces, ¿qué hacemos con esta conciencia? Primero, respira antes de juzgar. Ese inmigrante que te incomoda puede cargar heridas más profundas que las tuyas. Segundo, observa tu lenguaje. Cuando te descubras usando nosotros contra ellos, detente. Pregúntate, ¿quién me enseñó eso? Y tercero, reconecta con tu identidad. No la que está hecha de miedo, sino de verdad. No estás en peligro porque alguien hable otro idioma a tu lado. Estás más vivo porque tienes la oportunidad de escucharlo. Jung decía que el camino a la integridad no está en rechazar al otro, sino en integrar lo que ese otro te muestra. Esto no se trata de tolerancia, se trata de transformación, y empieza cuando eliges ver en lugar de temer. Y aquí viene la ironía más cruel. Ese inmigrante, tantas veces despreciado, es quien nos está ofreciendo el camino de regreso al alma. Nos obliga a preguntarnos, ¿quiénes somos sin nuestras ilusiones, sin nuestras excusas, sin nuestras sombras proyectadas? Y casi nadie está listo para responder, porque aceptarlo significaría desaprender generaciones de condicionamiento. Significaría asumir la guerra interna que disfrazamos de patriotismo. Y sobre todo, significaría hacer el trabajo difícil de la individuación, no solo como personas, sino como naciones. La verdadera pregunta no es si podemos aceptar al inmigrante, es si podemos aceptarnos a nosotros mismos, a nuestras partes rotas, a los miedos que escondimos, a esa sombra que tanto tratamos de olvidar. Y tal vez, por eso da tanto miedo el inmigrante, no por lo desconocido que representa, sino por lo desconocido que nos hace mirar dentro. Él nos sostiene un espejo silencioso y pregunta, sin hablar, ¿de verdad eso es lo que eres? Y la mayoría no quiere responder, todavía no, pero si lo hicieran, descubrirían algo inesperado, que el enemigo que temían no era una persona, era una parte de sí mismos que solo quería ser entendida, y eso nos lleva a otra advertencia de Jung, lo que sucede cuando las masas, dominadas por el miedo, confunden instinto con ideología.
La mayoría de las personas creen que sus pensamientos les pertenecen, pero si te detienes un momento, si de verdad escuchas, notarás algo extraño. Esa voz interna que opina, que juzga, que te alerta, no siempre es tuya. Muchas veces es prestada, heredada, condicionada. Carl Jung nos advirtió sobre el peligro de identificarse con el colectivo antes que con uno mismo. Cuando una persona absorbe los miedos sociales sin cuestionarlos, pierde su autenticidad. Y en ese vacío nace el prejuicio. Porque cuando la multitud grita «peligro», el individuo obedece. No por lógica, sino por miedo. Y ahí está la tragedia. Cada vez que entregamos nuestro pensamiento crítico a la masa, abandonamos una parte de lo que somos. Pensemos en esto. Vas caminando por una colonia y ves a alguien que habla, se viste o se mueve diferente. Tu mente lo etiqueta al instante. Extranjero. No es de aquí. Pero, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Realmente fue tuyo? ¿O fue instalado tras años de noticias, comentarios familiares y discursos políticos? Este es el inconsciente colectivo fragmentado del que hablaba Jung. Una mente moldeada no por la verdad, sino por el trauma repetido en titulares y susurros. La masa no piensa, reacciona. Y cuando suficientes personas reaccionan igual, nace una cultura. Pero no una cultura sabia, sino una de repetición. El prejuicio no es solo una emoción, es un reflejo social, un hábito de pensamiento. Y los hábitos, cuando son inconscientes, pueden volverse peligrosos. En comunidades de bajos recursos, donde se lucha a diario y la incertidumbre es rutina, el miedo se convierte en moneda. Y cuando alguien se siente sin poder, se aferra a su identidad como si fuera un escudo. Al menos soy de aquí. Al menos hablo bien. Estas frases no son orgullo, son defensa. Y el inmigrante, o cualquiera que parezca ajeno, se vuelve símbolo de ruptura. Un chivo expiatorio del dolor que no tiene nombre. Eso no es maldad, es sufrimiento sin procesar. Pero cuando nadie lo enfrenta, se convierte en veneno. Y las masas, heridas y divididas, se alimentan de él. Se unen no por lo que aman, sino por lo que odian. No por a quien incluyen, sino por a quien excluyen. Esa es la estructura actual del prejuicio, no construida por monstruos, sino por personas comunes que aún no han aprendido a sanar. Y los medios lo saben. El miedo vende, la indignación atrapa, así que inyectan las pantallas con medias verdades y lenguaje tribal, asegurándose de que el fuego nunca se apague. Invasores, ilegales, nos están quitando todo. No son solo palabras, son hechizos, diseñados para activar el miedo en el inconsciente colectivo. Jung creía que sin individuación, los humanos actúan como marionetas de arquetipos que ni siquiera comprenden. Repetimos roles heredados sin preguntarnos, ¿esto realmente soy yo? El inmigrante se reduce a símbolo, y el individuo, que antes podía pensar, se convierte en sombra de la multitud. Y en esa sombra, el corazón se enfría, no por maldad, sino por olvidar cómo sentir por personas reales. Pero aquí es donde algo puede cambiar. Cuando una sola persona se detiene, aunque sea un instante, y cuestiona esa voz interna, se abre una grieta en la ilusión. Un hombre que pasa frente a un albergue de refugiados y piensa, ¿y si fuera mi hijo? Una mujer viendo las noticias que se pregunta, ¿y si me han mentido? Esos no son pensamientos débiles, son actos de valentía. Jung los llamaba despertares de la conciencia, el regreso del yo auténtico. Empieza en silencio, pero se expande, porque la verdad tiene una frecuencia, y una vez que la escuchas, ya no puedes hacerte el sordo. Es ahí cuando la masa pierde fuerza, no de golpe, sino mente por mente. Y sí, ir contra la corriente duele,
Te pueden rechazar, señalar, llamar ingenuo, pero aquí va el secreto. La autenticidad siempre tiene un precio y vale cada centavo. Porque cuando recuperas tus pensamientos, los verdaderos, dejas de vivir en automático. Dejas de culpar a desconocidos por tus tormentas internas y empiezas a ver el mundo no como amenaza, sino como espejo. Cada persona refleja lo que has aceptado o negado dentro de ti. Así es como el prejuicio se disuelve, no con discursos, sino con visión, con conciencia, con el coraje de cuestionar lo que todos creen. Y cuando más personas hacen esto, cuando suficientes despiertan del trance colectivo, la cultura cambia, no desde arriba, sino desde dentro. Eso es lo que Jung llamaba transformación, no en leyes, sino en almas. Pero el camino no es fácil, porque cada paso hacia la conciencia es un paso fuera del grupo, y muchos prefieren ser aceptados que estar despiertos. Pero hay quienes eligen distinto. Eligen el camino solitario del viaje interior, ese que pasa por el miedo, la duda y el espejo roto de la mente colectiva, y lo que encuentran al otro lado nos prepara para la verdad final que Jung nos dejó. El crecimiento no siempre llega con suavidad. A veces aparece hablando otro idioma, vistiendo colores que no conocemos, practicando costumbres que nos desconciertan. Y sin embargo, según Jung, eso que nos incomoda es justo lo que más necesitamos. La sombra, personal y colectiva, guarda todo lo que hemos rechazado, temido o ignorado. Pero también es el lugar donde se esconde nuestro verdadero potencial. El inmigrante, lejos de ser una amenaza, se convierte en una invitación viviente a evolucionar, no solo como individuos, sino como culturas, como pueblos, como almas que necesitan expandirse. La verdadera transformación empieza cuando dejamos de evitar el espejo y aprendemos a mirarnos sin parpadear. Integrar la sombra es dejar de fingir, dejar de actuar como si el miedo no existiera, como si no juzgáramos. Integrar no significa estar de acuerdo con todo, significa ser honestos con lo que sentimos y curiosos sobre su origen. Si la presencia de alguien te incomoda, no preguntes ¿qué hace aquí? Pregunta ¿por qué me afecta esto? Ese es el camino de la individuación. Jung enseñaba que volverse íntegro requiere caminar hacia el malestar, no escapar de él. El inmigrante se vuelve prueba, no de ideología, sino de madurez. Y para quienes se atreven a enfrentarlo, la recompensa es inmensa: claridad, sanación, paz. Pero para quienes se aferran al miedo, la sombra solo se vuelve más oscura. Hay una ironía en todo esto. Lo que la sociedad más rechaza suele ser lo que más necesita. Los inmigrantes traen mucho más que trabajo o idioma, traen perspectiva. Nos recuerdan nuestras propias raíces, nuestra fragilidad, nuestra humanidad compartida. En comunidades de bajos ingresos, esto puede salvar vidas. Dos madres de continentes distintos, criando hijos en la misma calle, descubren que comparten la misma lucha. Un obrero y un refugiado se reconocen sin palabras. Largas jornadas, poco sueldo, esperanzas apenas susurradas. Cuando ese vínculo nace, algo sagrado ocurre. La sombra se suaviza, el juicio se transforma en empatía y la cultura comienza a cambiar desde adentro. Pero no es fácil. Integrar requiere humildad, aceptar que no tenemos todas las respuestas, reconocer que nuestra cultura, como nosotros mismos, está incompleta. Y eso da miedo, sobre todo para quienes crecieron creyendo que su forma de vivir era la única válida. Pero el genio de Jung fue mostrar que la integridad no es perfección, es inclusión. Aceptar las partes rotas, incluso las que desearíamos no tener. Así, el inmigrante no es una interrupción, es el arquetipo del viajero, aquel que cruza fronteras, no solo geográficas, sino mentales. Trae historias, heridas, belleza y resistencia.
y quienes realmente lo escuchan no vuelven a ser los mismos. Si al ver este video piensas, ¿pero yo qué puedo hacer?, empieza por lo pequeño. Aprende el nombre de alguien, pregunta su historia, escucha sin corregir. En vez de defender tu cultura, explórala. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Qué hemos heredado? ¿Y qué jamás cuestionamos? Jung creía que para crecer de verdad, debíamos hacer consciente lo que habita en lo inconsciente. Los hábitos culturales, las creencias heredadas, los prejuicios sin revisar. Todo eso es material psíquico esperando ser integrado. Y a veces solo la presencia del otro nos permite ver lo que siempre estuvo oculto. Esto va más allá de la tolerancia. Tolerar es decir, te soporto. Integrar es decir, eres parte de mí. No solo tú, sino lo que representas, el miedo que activas, las preguntas que provocas, la incomodidad que despiertas. Jung decía que cada vez que una sociedad demoniza a un grupo, pierde la oportunidad de volverse íntegra. Porque el demonio no es real, es símbolo, reflejo de lo que hemos sepultado. Y cuando elegimos mirarlo con compasión y verdad, algo se rompe y algo nuevo nace. Una identidad que no teme la diferencia, sino que se fortalece con ella. Una que no borra el pasado, sino que lo transforma con conciencia. En la práctica, integrar significa abrir espacios de diálogo, no cámaras de eco. Significa ver la migración no como un problema que resolver, sino como una señal de que estamos evolucionando. Significa aceptar dos verdades al mismo tiempo, que puedes amar tu tierra y aún así aprender de otras, que puedes honrar tus raíces y también crecer nuevas ramas. Eso no debilita la cultura, la hace madurar, y esa madurez se extiende a las escuelas, los trabajos, las familias y la política. Jung sabía que una sociedad que se niega a mirar su sombra repite su violencia, pero una que la abraza por fin se vuelve consciente, y quizás ese sea el verdadero papel del inmigrante: no encajar, no pasar desapercibido, sino sacudir el alma colectiva, susurrar lo que habíamos olvidado, que el mundo no está dividido por fronteras, sino por las historias que nos contamos. Y cuando esas historias cambian, cuando se expanden, también cambiamos nosotros. La sombra integrada se vuelve luz, y lo que antes nos daba miedo se vuelve sagrado. Pero esa transformación solo comienza cuando dejamos de evitar el espejo. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya estés listo para cruzar la frontera más difícil de todas, la del yo. Ahora lo sabes, el miedo nunca fue hacia ellos, fue hacia ti, hacia todo lo que heredaste sin cuestionar, todo lo que creíste sin pruebas, todo lo que repetiste sin darte cuenta. Acabas de ver cómo la teoría de la sombra de Carl Jung no solo explica el prejuicio, sino por qué naciones enteras siguen atrapadas en los mismos ciclos de miedo, división y negación. Y lo más importante, cómo romper con eso, de una vez por todas. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué parte de ti sigues evitando mirar? ¿Qué creencia llevas cargando toda tu vida, que tal vez ni siquiera era tuya? Porque ahora ya no puedes desverlo. Ya no puedes desentender lo que sentiste aquí. El inmigrante no es tu enemigo. Es la clave para entender quién eres, más allá de la máscara. Y si tienes el valor de seguir excavando, vas a encontrar una versión de ti más completa, más despierta y más libre de lo que jamás imaginaste. Así que aquí va tu siguiente paso. Empieza a observar tus proyecciones. Fíjate en lo que te incomoda y rastrea de dónde viene. Ahí es donde recuperas tu mente, ahí es donde reescribes tu historia. Y si esto tocó algo profundo en ti, se abrió aunque sea una puerta por dentro, no la cierres, no te vayas. Suscríbete, activa la campanita, porque cada semana bajamos más al inconsciente y volvemos con herramientas reales para transformar tu vida desde la raíz.